habíamos dicho que el AR, la masa atómica relativa, era masa de un átomo en relación a ¿qué? En relación a la UMA, que era la 12ª parte del átomo de carbono 12. Hasta ahí estamos. O sea, no tenía unidad. Cuando vas a la tabla periódica y te dice que el oxígeno es 15,99, que es 16, digamos, redondeamos a 16, decimos que el átomo de oxígeno equivale a 16 UMAs o es 16 veces más grande que la UMA. Y así funciona con todos los elementos. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Sí, profe, sí, hasta ahí Bien. estábamos. Después vimos masa y dijimos también que ese número coincide en gramos con la masa de un mol. O con decir que con la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno tendría una masa de 16 gramos. Si el AR del oxígeno es 16, un mol de átomo de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. ¿Está bien? Y así ocurre con todos los elementos. Si el calcio tiene una masa atómica de 40, ¿qué significa? Que un mol de átomos de calcio tiene una masa de 40 gramos. ¿Está bien? Eso respecto a lo que es átomo. ¿Estamos? Ahora, después nos fuimos a moléculas, al tema de las moléculas. ¿Por qué? Porque las moléculas no están en la tabla periódica. Pero si nosotros sabemos cómo está formada esa molécula y quiero calcular la masa, un minutito chicos, disculpen. Ya le fui a abrir mi señor. Entonces, sabemos que haciendo la sumatoria de los átomos o de las masas atómicas que forman a esa molécula, podemos sacar la masa molecular relativa. Por ejemplo, creo habíamos dado el ejemplo del agua, bien, H2O, que era, la fórmula es H2O, significa que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, agarramos la masa atómica del hidrógeno, que es 1, por 2, porque tiene 2 átomos, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, por 1, porque tiene un solo átomo. ¿Bien? Y te daba un total de 18. ¿Qué quería decir ese 18? Que la molécula de agua es 18 veces más grande que la UMA, cosa que ni nos sirve, pero lo que sí nos sirve es que si el MR del agua es de 18, en 18 gramos de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. O lo que es lo mismo, un mol de agua. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí, profe. Hasta ahí sí. El resto, muchachos, me va siguiendo más o menos. ¿Hay algo que haya que reexplicar? ¿Un cachitito? Yo no entiendo nada, profe, pero cuando vea la clase, capaz que ahí Bueno. la caso. Pero igual me quedo en esto. Dale, dale. Sí, porque ahora vamos a hacer otra cosita. El resto. Bien. Ponele. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno. Y habíamos dado un ejemplo, habíamos hecho una actividad para calcular la masa molecular relativa del ácido sulfúrico. Bien. Siempre para calcular la masa molecular relativa, sí o sí tengo que saber cómo está formada la sustancia, porque yo tengo que saber qué cantidad de átomos y qué átomos tiene. Por ejemplo, habíamos dicho que el ácido sulfúrico es H2SO4. Bien. A ver, ¿dónde está?
Si el ácido sulfúrico es HH2SO4, significa que está formada por 2 átomos de hidrógeno, uno de azufre y uno de oxígeno. Minutito, chicos, por favor, ¿eh? Ya estamos. Bueno, entonces, esta es la parte que ustedes tienen que saber, que tienen que practicar. Por eso hemos visto formaciones. El resto es una pavada porque se hace con tabla periódica. Bien, los AR o las masas atómicas relativas salen de tabla periódica. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? El AR del hidrógeno por 2, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, más AR del azufre por 1, porque tiene un solo átomo, más AR del oxígeno por 4. Voy a la tabla periódica. Estos son los valores de la masa atómica relativa. Te queda 1 por 2 más. El del azufre, no me acuerdo, ¿32 era? ¿O 16? 32. 32. 32, profe. 32 por 1 más 16 por 4. Y esto te da un total de 98. ¿Está bien? Que ese número, así solo no me dice nada, pero ¿qué me dice? Que si la masa molecular del ácido sulfúrico es de 98, yo sé que un mol de moléculas de sulfúrico, o 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sulfúrico, van a tener una masa de 98 gramos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, chicos, eso es lo fundamental y es lo principal, porque es el punto de partida para hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, tomen nota. Profe, una pregunta. Decime, Entonces 98 sería el valor del mol. sería, o sea, bien, yo lo expliqué a propósito, digamos, para ver si la ibas cazando un poco, Evelyn. El valor, este 98, es la molécula, las veces que es más grande la molécula que una UMA, que no me sirve, pero sí lo podés considerar lo que vos dijiste, que 98 gramos es la masa de un mol de moléculas de sulfúrico. Para eso. Entendí. Eso es lo que te va a servir. Porque a nosotros lo que nos va a servir es trabajar con gramos. Pasar cantidad de átomos o moléculas a gramos. Y a una cantidad de gramos que mínimamente las pueda medir. Los 28 gramos se puede medir tranquilamente. Entonces, si bien yo no puedo saber, pero no lo puedo manipular a una molécula de sulfúrico, yo sé que si exactamente coloco 98 gramos de ácido sulfúrico en un recipiente, sin contar, voy a tener un mol de moléculas, o lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Para eso es importante. Está bien, profe, ahí lo voy cazando. ¿Bien? Sí, Es para eso. Hacemos esto, siempre lo primero que hacen es esto, para poder sacar esa equivalencia. ¿Bien? Entonces, tomamos nota y a ver qué sale y lo vamos explicando ya sobre la resolución del cálculo. Calcular
¿Cuántos moles, perdón? ¿Cuántos moles de moléculas hay en 500 gramos de óxido de aluminio? Yo les voy a dar los pasos y les voy a dar 5 minutos a ver si les sale, ¿bien? Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, poner, lo primero, escribir la fórmula del óxido de aluminio. Lo segundo, calcular el MR. Y tercero, calcular la cantidad que hay en 500 gramos, la cantidad de moles que hay en 500 gramos. Lo que hay que hacer es eso. Primero escribir la fórmula, segundo el MR, calcular el MR y después hacer la regla de 3 simple que me permite calcular la cantidad de moles. Traten de hacerlo, a ver hasta dónde llegan y lo explicamos. ¿Bien? Bien, vamos al primer paso. Yo quiero saber la cantidad de moles que hay en 500 gramos de óxido de aluminio. Primer paso, tengo que escribir la fórmula. ¿Escribieron la fórmula? ¿Pudieron escribir la fórmula? No, profe, yo no veo. Yo sí, profe. Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Está bien? Esa es la fórmula del óxido de aluminio. Primer paso. Segundo paso, calcular el MR. ¿Qué tendría que hacer? El AR del aluminio por 2 más AR del aluminio, del oxígeno, perdón, por 3. El AR del aluminio es 27, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, Por 2 te da 54. Más
el AR del oxígeno es 16. Por 3 te da 48, ¿no? 16, 32. Sí, profe, da 48. 54 más 48, 90, 102. Sí, 102 gramos. Bien. Entonces, hasta acá el resto de la gente, ¿entiende? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Por favor, hágala, ¿eh? ¿Por qué el oxígeno tiene 3, profe? ¿Cómo que no te escuché bien? ¿Por qué el oxígeno tiene 3? ¿Por qué el oxígeno es 3? Sí. Y fíjate que cuando vimos formaciones, el estado de oxidación del aluminio es más 3. El del oxígeno, ¿cuánto es? Menos 2. Ah, Entonces, ¿qué te dice? Que el aluminio entrega 3 electrones, que el oxígeno agarra 2. Entonces, ¿te acordás cuando hacíamos los dibujitos con los electrones, cómo se repartía? sí. Vas a ver que vos necesitas 2 átomos de aluminio que entregan 3 cada uno y te van a entregar un total de 6. Tenés que tener 3 de oxígeno que agarran 2 cada uno para que agarren en total esos 6. 6 menos 6, 0. Por eso en la fórmula te queda aluminio 2, oxígeno 3. Bueno, gracias, profe. Bien. Sí. Después, con el tema del MR, ¿alguna duda, algún problema? Yo no, profe. Por mi parte no. Bien. Entonces, cuando acá te dio 102, ¿cuál es la información importante que sacamos? Que 102 gramos es la masa de ¿cuánto? De un mol de molécula, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Si el problema te pregunta, si el ejercicio te pregunta, ¿cuántos moles hay de moléculas hay en 500 gramos? Con esto ya podemos empezar, porque decimos que si en 102 gramos de aluminio 2, oxígeno 3, tengo 102 gramos, ya tengo un mol, que es la masa del mol, en 500 gramos voy a tener X, una regla de 3 simple. Yo saco esto porque sé que esta va a ser la masa de un mol, siempre. 102 gramos en la masa de un mol de aluminio 2, oxígeno 3, y siempre va a ser así. Entonces, sabiendo esto, yo puedo decir, si en 102 gramos de óxido hay un mol, en 500 gramos va a haber tantos moles. ¿Se comprende? Profe, a mí me dio 4,90. Bien, 4,90. Bien, ¿qué se hace? Esto por esto. Por eso dividido lo de arriba. Bien, es correcto y está perfecto. Es importante que pongan esto y que lo planteen así para no confundirse. Yo lo voy a copiar acá, fíjate. 500 gramos de aluminio 2, oxígeno 3. Pero por 1, es lo mismo. No, escríbanlo. Por un mol dividido 102 gramos de aluminio 2, oxígeno 3. ¿Por qué es importante?
Porque fíjense, gramos de aluminio 2 oxígeno 3 se va con gramos de aluminio 2 oxígeno 3. Te queda la unidad que corresponde, que es el mol. Y te da 4, ¿cuánto? 90. 4,90 moles. moles. Y ya, sin contar, sin ponerme a ver átomos, ni mucho menos, puedo tranquilamente calcular cuántos moles voy a tener en 500 gramos, por ejemplo. ¿Se comprende? Profe, ¿puede repetir eso otra vez, porfa? ¿Qué parte? La última, la de la cuentita. Esto bien. Lo primero que se tiene que hacer es armar la regla de 3 simple. Si yo le digo que un alfajor está a 20 pesos, 3 alfajores, ¿cuánto van a estar? 60. Bien. ¿Cómo hago la cuenta? Si un alfajor, 20 pesos, 3 alfajores, X. ¿Está bien? 3 por 20 dividido 1. Y esto te va a dar 60 pesos. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Una vez que se calculó el MR, que en este caso es 102, vos sabés que 102 gramos es la masa de un mol de estas moléculas. Entonces lo planteás acá. Si en 102 gramos hay un mol, en 500 gramos, que es lo que yo quiero averiguar, va a haber X moles. Esto por esto dividido esto. Por eso puse 500 por 1 dividido 102. Y fíjate, gramos de aluminio 2, oxígeno 3 arriba, gramos de aluminio 2, oxígeno 3 abajo, la unidad se simplifica y ¿qué te queda? Mol. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí lo entendí, gracias. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un hito más. A ver qué pasa. Calcular. No va a ser igual, pero es el mismo razonamiento, digamos, ¿no? Calcular. ¿Cuál va a ser la masa? Calcular cuál va a ser la masa de 10 gramos, perdón, de 800 gramos. No, qué boludez, perdón, chicos, estoy dormido. Calcular cuál va a ser la masa de 10 moles. Calcular cuál va a ser la masa de 10 moles de hidróxido férrico. Calcular cuál va a ser la masa de 10 moles de hidróxido férrico. Acá se van a encontrar con la primera dificultad, es que tengo que saber cómo formarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso van a tener que empezar a practicar lo que ya vimos. Yo se los voy a poner acá para que nos traben. Hidróxido férrico, yo sé que el hidróxido está formado por el metal, que en este caso es hierro, OH, el estado de oxidación del OH es -1 y del hierro es 2 y 3. Si es férrico, va a tener que ser +3. El hierro entrega 3, este agarra 1, tengo que poner 3 acá. Esta es la fórmula del hidróxido férrico. ¿Se entiende? Ahora, de esto hay que calcular el MR y después hacer la cuenta.
A ver qué sale. Profe, tengo una duda con la masa atómica. Dime, ¿qué duda? ¿Cuándo va el número más grande? O, por ejemplo, la del hierro, que es 55,8, creo. 55,8, vos redondeás. Si es de 56 5 para arriba, claro, de 5 para arriba, redondea para arriba, de 5 para abajo, redondea para abajo. Ah, esa era mi duda, no me acordaba. Gracias, No, profe. no, de nada. ¿Alguien calculó el MR ya? Yo sí, profe. ¿Cuánto te dio? El total 107. 107, bien. 107 gramos. Bien. ¿Alguien más lo pudo calcular? Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Listo, ya está yo para saber si hay coincidencias, hay posibilidad de que sea así. Así que bueno, 107. Perfecto. Me dio lo mismo, profe, así que tan perdida no estoy. Bien, perfecto, por eso lo pregunté. Bien, bien. Y ahora, después de eso, ¿qué es lo que planteamos? ¿Se refiere a la conversión, profe? A la De cantidad, gramos, mol. no, a la cantidad de moles. ¿Cómo planteo la regla de 3 simple para calcular la incógnita que les pedí? Yo les pedí la masa de 10 moles. Si en un mol de hidróxido férrico tengo 107 gramos, en 10 mol de hidróxido férrico, ¿cuánto tendría? Perfecto, ¿Cuántos gramos tendría? es correcto. Esa es la forma de plantearlo. ¿Bien? Sí. En un mol
O sea, sería esto mismo, pero planteado, digamos, como al revés, ¿no? Pues, acá. Si en un mol de hidróxido férrico tengo 107 gramos, en 10 moles de hidróxido férrico tengo X. Sería 10 moles de hidróxido férrico por 107 gramos sobre un mol de hidróxido férrico. Mol de hidróxido férrico se te va con mol de hidróxido férrico y te queda en gramos, que es lo que quiero hallar. Te quedan 1070 gramos. 1070, profe. ¿Cuánto? 1,070. No, fíjate que no puede ser 1, si vos estás multiplicando 10 Sí. por 10 por 107, 1070. 1070, claro. Dividido Dale. 1, 1070. Vos sabés que 10 moles de hidróxido férrico vas a tener 1070 gramos. Dale, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A ver, se corta y nos comunicamos, nos conectamos un ratitito más que les quiero pasar algo y ya los dejo tranqui, ¿bien? Bueno, profe. Pero nos volvemos a conectar, por favor.